Bien. Esos son los problemas primordiales entonces entre los esposos dentro del hogar. Bien. Las armas que se emplean normalmente dentro de esta guerra matrimonial, son varias armas. Algunas son realmente son muy graciosas al escuchar lo que se escriben, al testimonio de otras personas, de las herramientas que utilizaron para poder manipular a la otra persona dentro del matrimonio. Una de ellas es la ira. La ira es seguidamente rápida por la explosión. Es una de las armas más comunes en el hogar. Está en primer lugar porque es la que más se utiliza dentro del hogar. El levantar la voz. Las tensiones crecen a causa de los malos entendidos, deliberados o no intencionados también. Comienzan los pensamientos, las palabras denigrantes, aquí van subiendo de tono, se empiezan a escoger palabras con la finalidad de poder herir al contrario. Y después de pocos segundos pronuncian frases muy abusivas. En ocasiones recurrimos a otras armas para agudizar el problema. Muy pocas veces se logra la calma instantáneamente. Claro, cuando tiene un ataque, una explosión de ira, se levanta la voz, ya la adrenalina comienza a recorrer por todo el cuerpo, es muy difícil que se disminuya de manera mágica aquello, se demora un poco en poder enfriarse las emociones. No se logra la calma instantáneamente. Pero por lo regular se requiere un poco de tiempo para que los dos recuperen el equilibrio y también la objetividad. Cuando se emplea este tipo de arma dentro del matrimonio. Lo más importante en estos casos es reconocer que probablemente los dos han tenido la culpa, porque hay un dicho que dice que para poder bailar tango se requieren dos personas. Por lo tanto, aquí se debe reconocer que los dos han tenido la culpa. Por lo tanto, el recurso para poder solucionar este problema que se da, siempre se va a dar en todos los matrimonios, por muy enamorados, por enloquecidamente enamorados que estén, no van a tener nunca un problema como este de la explosión de la ira. Se dan por muchas razones. Por lo tanto, la solución es la solución cristiana, la práctica cristiana que nos enseñó Jesucristo. ¿Cuál creen ustedes, hermano? Bueno, el Señor enseñó varios recursos para poder solucionar estos problemas cuando un hermano peca contra ti. ¿Cuál es el instrumento que nos enseñó el Señor para solucionar estos problemas? Cuando se han gritado, se han insultado, se han agredido verbalmente, se han empleado las palabras más hirientes con la finalidad de humillar a la otra persona, hacerlo sentir mal. Pero después, cuando los ánimos están calmados, ¿qué se debe hacer? ¿Pedir perdón, profesor? Muy bien, claro que sí, pues. No hay otra forma de solucionar los problemas. Pedir perdón y extender el perdón también. Confesarnos nuestras culpas los unos a los otros. Esto dice Dietrich Bonhoeffer, escribió un libro de la vida en comunidad, muy hermoso ese libro. La vida en comunidad se llama Dietrich Bonhoeffer. Él dice que la característica de los cristianos es el confesarse las faltas mutuamente. Esa es la práctica cristiana, confesarse las faltas mutuamente. En el catolicismo romano los pecados se confiesan al cura, pero dentro de los protestantes, los evangélicos que somos nosotros, las faltas los confesamos dentro de nosotros a la persona que hemos ofendido. Es distinto, ¿eh? No al cura, sino que confesamos nuestras faltas a la persona que nosotros ofendimos. Debemos entonces pedir perdón. Pero al mismo tiempo debemos extender nuestro perdón a la persona que no ha ofendido, no ha insultado. Confesarse los pecados y las faltas mutuamente y el perdón. Perdonar y extender el perdón a la otra persona, y es el camino que nos enseñó Jesucristo para solucionar estos conflictos dentro del matrimonio, pero no está limitado al matrimonio, sino también, como dice el Dietrich Bonhoeffer, la vida de comunidad en su libro, muy importante, muy hermoso también, muy práctico, ¿no? Es las características del libro de los trabajos de Dietrich Bonhoeffer, pastor alemán, alemana, pero no es filosófico para trabajar sus textos, sino que es muy práctico. Y no solamente para esa época, sino para todos los tiempos. El pedir perdón y confesarse las faltas mutuamente.
y que traten el tema original con calma de dos cristianos maduros. Y reconoce Collins y Mijangos esta última parte cuando dice como cristianos maduros. Ojalá fuera tan fácil, dice él. Pero es el ideal, es el medio para solucionar estos conflictos. Otra arma que se emplea en el matrimonio para manipular, para venganza, para liberar la tensión y el estrés que ha producido el conflicto dentro del matrimonio, es el silencio. Como castigo es uno de los más difíciles de tratar dentro del matrimonio. Y probablemente la mayoría de las parejas lo han utilizado más de una otra ocasión alguna vez. Algunos matrimonios se especializan en esta arma del silencio. En un caso, el esposo aplicó el tratamiento del silencio a su esposa durante 3 meses. Y durante todo ese tiempo, él tuvo buenas relaciones con todos los miembros de la familia, pero con su esposa no le dirigía la palabra. 2 meses. Otra historia cita un hogar donde los esposos guardaron silencio por 2 años. Eso ya es demasiado tiempo, 2 años. Ya 3 meses es harto tiempo, mucho tiempo. Debió haber sido, me imagino yo, que el rencor hacia su esposo o la esposa, o entre ellos, era muy intenso, muy agudo para llevar o soportar tanto tiempo de silencio sin dirigirse la palabra. Pero han ocurrido en la práctica, están citados, están mencionados porque esto ocurrió realmente. 3 meses y otros 2 años sin dirigirse la palabra. ¿Por qué usamos esta arma dentro del matrimonio? De guardar silencio. ¿Cuál es la razón por la cual lo utilizamos? Francamente, la usamos porque no sabemos qué decir. Esa es la razón, porque no tenemos idea qué decir cuando se ha producido esta tensión o este conflicto dentro del matrimonio. En otros casos es de pura venganza e ira para poder vengarse. Es el arma de la venganza hacia la otra persona. No quiere solucionarlo, ¿sí? No necesita toda la ira, la rabia contenida, expresarla, manifestarla, hacer sentir a la otra persona la herida que me ha causado. En otros casos es de pura venganza cuando se extiende revela una incapacidad o falta de deseo de solucionar el problema, de enfrentarlo objetivamente como hombre y como mujeres cristianos. Esas son las razones por las cuales se utiliza esta arma del silencio. Puede ser porque no se sabe qué decir o por venganza. Pero en realidad todo esto son mecanismos que se utilizan por la falta de madurez dentro de los creyentes. Bueno, la madurez también es causa, consecuencia del pecado que reside aún en todos los creyentes que todavía no han sido exterminados. Somos creyentes, somos santos, pero pecadores al mismo tiempo y sujetos bajo la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, todavía no ha llegado el momento de la perfección cristiana. Estamos en el proceso, en el camino de la perfección cristiana, pero eso se va a producir cuando Cristo vuelva por segunda vez a este mundo. Mientras tanto, somos un cuerpo que lleva las heridas y los vestigios del pecado todavía. Y la vida cristiana consiste en estas caídas y levantarse de manera frecuente, sistemática, de manera alterna, o ¿cómo se llama cuando se enciende y se apaga intermitente? En eso consiste la vida cristiana, de altos y bajos, de caídas y de levantarse, restaurarse nuevamente. En eso consiste la vida del creyente. Levantarse, tropezar y levantarse nuevamente. Pero siempre es un proceso de la santificación. En eso consiste el proceso de la santificación. Las lágrimas es la otra arma que se utiliza en el matrimonio, las lágrimas. Es usado más frecuentemente por las esposas. Es más difícil verlo en los esposos que se ponga a llorar para poder expresar su herida frente a la esposa, pero es más frecuente en las esposas. Hay pocas cosas que descontrolan tanto al marido como una catarata de lágrimas y sollozos. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Si se habla, llora más.
y si no se dice nada, sigue llorando. Las lágrimas son una legítima expresión emocional del ser humano, por lo tanto, lo que se está haciendo acá es poder desahogarse legítimamente. Uno llora por muchas razones. En el matrimonio tal vez se llora más por maltratos, por sentimientos de culpa, o a causa de enfermedades o vergüenza. En sí no hay nada malo en llorar, y es una buena catarsis emocional en que se descarga la tensión acumulada. Es la forma, el medio para poder descargar la tensión acumulada. Los pastores, en el caso de la mujer, esa es la herramienta o el instrumento más eficaz para poder liberarse de esa tensión acumulada. Después se sienten descansados, un descanso emocional después de las lágrimas. En el caso de varones es muy distinto. Nuestros pastores, ¿qué enseñan para poder liberar esa descarga emocional que se ha producido después de un conflicto? Los pastores dicen que se van a dar una vuelta a la manzana y después cuando se estabilizan emocionalmente vuelven al hogar. Son varias formas de poder eh, eh, tener esa tranquilidad o liberar esa tensión de alguna manera. O salir a trotar también. El salir a trotar, los que hacen deporte, eh, tienen mayor control de sí mismo, de los impulsos, ¿ah? Porque todo el estrés que puede originar una vida sedentaria, por ejemplo, los choferes de micro, los que trabajan en la oficina, el deportista lo libera. Todos los que son deportistas practican el deporte normalmente, toda la energía la descargan en el deporte, después ya andan muy, muy relajados. Por eso algunos recomiendan salir a correr o salir a darse la vuelta a la manzana y después vuelven a la casa nuevamente, después de tener un conflicto dentro del hogar. Pero cuando se comienza a utilizar consciente o inconscientemente como mecanismo de defensa, entonces sí que hay algunos problemas serios si se utiliza como mecanismo de defensa. Llega a ser un escape de la realidad, una negación a enfrentar el problema y una manipulación muy eficaz, muy destructiva. Yo no sé cómo puede ser eso de utilizar el llanto como un mecanismo de defensa, ¿eh? Porque de manera consciente se llora para poder manipular al otro, pero el llanto no sé cómo se puede originar esto. Claro, debe tener algunos problemas emocionales serios para poder utilizar esta arma como herramienta, porque se supone cuando llora es porque es la única forma de poder desahogarse, pero emplearlo de manera deliberada, intencionalmente para manipular, y ya esto es, no, es difícil entenderlo, pero se dan los casos, ha ocurrido, por eso que se menciona, pero ya hay problemas más serios, dicen los especialistas en esta área. ¿Qué otra arma se emplea en el matrimonio? La ira, su explosión, el silencio, las lágrimas, las palabras fuertes también. Tiene muchas variedades. Es una de las armas más fáciles de utilizar. No tienen que incluir términos vulgares o términos blasfemos, aunque a veces sí se dan, ¿eh? Esto es lamentable dentro de los cristianos, hermanos, que se empleen palabras blasfemas, vulgares, groserías, eh, porque se supone que los creyentes ya se han abandonado todos estos tipos de malas palabras dentro de nosotros, y también los textos bíblicos. Jesucristo enseñó que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de esa daremos cuenta en el día del juicio. El cristiano se caracteriza por la forma de hablar, que no emplean eh, eh, términos vulgares o grosería, insolencia, por ejemplo. Pero han ocurrido. Algunos tienen conflictos, yo no sé por qué se puede dar esta razón. Las personas que vienen del mundo se convierten a Cristo, lo primero que salen son las malas palabras. Puede ser que otros que hayan nacido en la iglesia, están en proceso de cambio, transformación, puede ser que hayan adquirido algún tipo de vocabulario del mundo, pero se da dentro de las familias cristianas también, esto de palabras vulgares o blasfemas. Se hace referencia al pasado de uno de los cónyuges o a sus familiares también, y lo que es peor, a la suegra. Se mencionan muchas cosas que uno no puede controlar ni puede cambiar, como defectos físicos, por ejemplo, ¿no? Aquí ya difícil. Esto ya se extralimitaron los términos, las palabras fuertes, porque
Hay algunas cosas que nosotros no tenemos control, que están fuera de nuestra capacidad de controlar o de cambiar. Temas físicos, obesidad, incapacidad de concebir hijos, u otras muy parecidas, eso ya está fuera de nuestro control, es indigno de poder ser utilizado, ni tampoco las palabras fuertes se deben utilizar. Estas palabras con frecuencia van acompañadas de nunca, siempre, en un contexto negativo. Nunca me entiende, o nunca, que puede ser nunca dejan las cosas ordenadas, o siempre hacen lo mismo. Estas palabras están presentes cuando se utilizan términos fuertes para poder emplearlas como una estrategia en el matrimonio, para expresar la ira contenida. Palabras fuertes. Las actitudes despreciativas también son muy útiles y algunas personas las han llevado a un grado muy singular de perfección. Normalmente solo la pareja entiende lo que se le ha comunicado a través de un gesto o a través de una mirada. Pero el observador astuto llega a pescar esas actitudes, se logra dar cuenta de estas actitudes. Puede surgir en público o también en privado. En ocasiones vienen sin palabras, otras cambian el gesto, la mirada con palabras suaves que son como la mordedura de una serpiente. A veces ni el propio cónyuge se da cuenta de esta actitud despreciativa, pero otra persona que está a su alrededor, un amigo, algún familiar, se da cuenta de esta actitud despreciativa, de alguna mirada, algún gesto despreciativo hacia su cónyuge, y son los que están alrededor los que se dan cuenta que hay conflicto dentro del matrimonio, que las cosas no están bien funcionando dentro del matrimonio. Todas estas son las armas, deben ser muchas más armas todavía que se dan, y deben haber más todavía, pero estas son las más típicas, las más comunes, que se da dentro del matrimonio. La ira, la explosión, el silencio, las lágrimas, las palabras fuertes, las actitudes despreciativas. Hay más. El fingimiento de enfermedades es la otra. Requiere el comentario de un buen médico esto, cuando se finge de una enfermedad. Un psicólogo o psiquiatra cristiano, porque usar la excusa de una enfermedad crónica requiere ayuda profesional para establecer cuáles son las causas y cuál va a ser la terapia para solucionar este problema. Esta arma indica causas muy profundas, muchas de las cuales están conectadas con la infancia, la niñez o la juventud, de quien usa esta estrategia para poder usarla contra su cónyuge. El fingimiento de enfermedades. Otra arma que se utiliza en la guerra matrimonial es el llevar siempre la contraria. Bueno, casi no merece comentario esto de llevar siempre la contraria. ¿Qué revela de parte de la persona adulta que emplea esta estrategia de llevar siempre la contraria? Un adulto, pero totalmente inmaduro, con una actitud infantil, que al no poder salirse con la suya en el matrimonio, se desquita de esa forma, de llevar la contraria. Para solucionar este problema se puede consultar a un consejero cristiano, o también incluso mediante alguna lectura de algún libro que trata de estos problemas o de este tema. Y de esa forma se va a descartar la utilización de esta arma dentro del matrimonio y seguir la madurez cristiana. El llevar siempre la contraria es la otra arma. O también la negativa en la relación sexual dentro del matrimonio. Esta es la más delicada, es la menos hablada y es la más utilizada dentro del matrimonio, dicen los autores. Bueno, ¿por qué la más delicada, la menos hablada? Por temas obvios, porque es muy íntimo. Esta arma, esta estrategia que se utiliza para vengarse, o para desatar la ira, o para manifestar su malestar contra la otra persona. El autor menciona dos razones por las cuales sucede esto. La primera, por la influencia de la filosofía dualista griega, donde se considera que el espíritu es bueno, la materia es mala, por lo tanto, como las relaciones sexuales pertenecen a lo material, entonces se entiende como malo y se debe descartar para la purificación o para la santificación. Eso viene de la filosofía griega, la filosofía dualista, que fue defendida y adoptada también por los padres de la iglesia. Por eso en el catolicismo romano, los que son consagrados, los curas, los monjes o las monjas, uno de los valores, de los principios fundamentales
que caracteriza a los consagrados es la castidad. Son tres principios de los consagrados, me he dado cuenta. El voto de pobreza es uno, la castidad y la obediencia. Esos son los tres. En el Colegio Santa Marta, donde estudia mi hijo ahora, me gusta el colegio porque oran siempre, todas las mañanas, cantan un coro igual. Los coros son los mismos nuestros. Jesús va pasando por aquí, hay vida en Jesús. Ellos son los coros que cantan en las mañanas para comenzar las clases. Lo sé porque cuando estaban conectados en internet, mi hijo se cantaba en esos coritos. Pero en el folleto del colegio habla acerca de los principios de los consagrados. La finalidad de estos colegios me parece mucho que es despertar las vocaciones cristianas. Cuando se refiere a vocaciones cristianas, no lo entienden de que cada uno debe ejercer la vocación en el área o la actividad o en el oficio, la profesión que determine cada uno, sino que ellos lo entienden como monja o monje o un cura o un sacerdote, ¿eh? A eso se refieren las vocaciones. Pero son tres, dicen, en la obediencia, la pobreza, voto y la castidad. Pero viene de esa época de la filosofía griega el tema de la castidad, que se ve como algo impuro. Aunque sea dentro del matrimonio, se ve como algo impuro. Otra razón es, y con más frecuencia, un castigo muy eficaz al cónyuge que ha cometido una falta. Y no por razones espirituales, claro que sí, aquí no hay razones espirituales, sino simplemente para vengarse del cónyuge, como un castigo. Si la esposa utiliza esta arma, el cónyuge puede reaccionar forzándola a la relación en contra de su voluntad. Ya esto equivale a violación. Aunque sea dentro del matrimonio, el presionar, obligar a la pareja a tener relaciones sexuales, eso equivale a violación. Y está sancionado por la ley también. Conocido, escuché un caso de un esposo que violó a su propia esposa. ¿Cómo puede ser? Se pregunta uno que haya violado a su propia esposa, se supone que son esposos, porque fue en contra de su voluntad. Por eso que es considerado ya un delito dentro de nuestra legislación. Eso ocurrió acá en Chile. Es muy peligroso la utilización de esta arma, pues el cónyuge, al no lograr la satisfacción sexual, puede buscar en otros lados, y los resultados son por todos conocidos. Eh, Esto ocurre en todo el mundo, en todos los seres humanos. No es solamente dentro de los mundanos, sino también ocurre dentro de los cristianos. Es muy lamentable que se produzcan divorcios cristianos, hermano. Se supone que debemos ser sal de la tierra, luz del mundo. El mensaje cristiano debe encarnarse dentro de nuestras vidas. Nosotros en carne propia o por medio de nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, debemos indicarle al mundo cómo se vive delante de Dios, cuál es la voluntad de Dios y cómo viven los miembros del reino de Dios, que es la nueva creación. La nueva creación es eso, nosotros somos parte de la nueva creación y demostramos al mundo cómo viven las personas en esta nueva creación. El cielo nuevo, tierra nueva, sí, lo sabemos que viene cuando se establece Jesucristo, pero nosotros ya nos estamos preparando para esa nueva creación y lo debemos demostrar en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida. Pero que se produzcan divorcios en nuestra iglesia es muy, muy lamentable. Va en contra de los principios bíblicos y es incompatible con nuestra fe cristiana y bíblica. Y una de las razones por las cuales se dan estos divorcios es por eso, pueden ser que la esposa no utilice ni siquiera esta estrategia o esta arma como, como un instrumento para vengarse del esposo, sino que también puede ser por alguna enfermedad. Y el esposo, al no comprenderla, recurre a otros métodos, a un amante, por ejemplo. Ha ocurrido, esto es notorio acá en nuestro país, en nuestras iglesias también han ocurrido, no una vez, sino muchas veces. La más famosa fue muy bochornosa,
En la televisión estuvieron como 2 meses en los programas de televisión eh, mencionando a uno de los obispos que tenía este problema. 2 amantes. Bien, eso es lo que ocurre. Esto es lo que dice estos autores, Taylor y Miganjos. Pero lo que no menciona Taylor y Miganjos, quizás no lo mencionen porque son varones, pero hay una autora que es Silvia Sinaggi, en uno de los libros del año 2011. Estos libros no los van a encontrar ustedes en alguna librería, por ejemplo, la CLC o la Bautista, sino que se consigue por medio de Buscalibre, otro medio. Quizá en algún momento se pueda encontrar en esta librería. Pero ella es sexóloga, Silvia Sinaggi, una hermana en Cristo. Y José Luis es un conferencista matrimonial. Es abogado él, sociólogo creo. No es sexólogo, pero ella es profesional. Y se dedica a esta área a ayudar a los matrimonios, en esta área de la sexualidad. Ella dice lo siguiente, agrega que otros factores que hace que se utilice esta herramienta de la negativa de la relación sexual es por el uso de fármacos, narcóticos, morfina, heroína, que afecta al sistema nervioso central. Esa es una de las razones. Entonces acá es por el consumo de medicamentos o de droga. El estrés también menciona ella, la fatiga o el cansancio, el estrés por los hijos, por el trabajo, en fin, por la fatiga. Los estados depresivos también afectan el deseo sexual, lo disminuyen o en algunos casos lo anula completamente. Eso lo menciona Silvia Sinay. Lo menciona porque mujeres, eso es lo importante de estos libros. Y es profesional la hermana, se dedica es sexóloga ella, sexóloga clínica. Y dan conferencias en toda América Latina. En Chile una vez estuvieron en la Alianza Cristiana Misionera dando sus charlas también, para ayudar a los matrimonios cristianos a lograr esa armonía dentro del hogar y disminuir, no acabar, sino disminuir los conflictos que se originan natural o, o que no se pueden evitar. La fuga del hogar es otro de las armas que son utilizadas para la guerra matrimonial. Surge esta arma como la última en muchas peleas matrimoniales. Después de un fuerte y acalorado argumento con sus palabras abusivas, ira, lágrimas y actitudes despreciativas, uno de los dos abre la puerta con violencia y no vuelve nunca más, sale furioso. Esto es muy lamentable. Un compañero de curso del Midwestern, del Seminario Bautista del Medio Oeste, él tenía 5 o 6 años, contó, y vio a su papá salir con maletas. Él era un hombre de negocio, y él estaba jugando con sus hijos a la pelota en su casa, y le preguntó al papá dónde iba. El papá le dijo, tengo un viaje de negocio, y después lo iba a ver nuevamente, cuando iba a llegar. Desapareció para siempre, hermano, no volvió nunca más. Y, y la mamá le dijo que en algún momento iba a llegar, bueno, estaba más grande, le dijo que se había ido a la casa, desapareció del hogar, nunca más volvió el hombre. Debió haber sido algo terrible, no poder ver al papá y nunca contacto, nada con los hijos después. Pero esto ocurre, ha ocurrido en muchas ocasiones, la fuga del hogar. Es más fácil para el hombre el fugarse del hogar que las mujeres. Cuando la mujer no trabaja y está dependiendo siempre, porque cría los hijos, 2, 3 hijos, y el esposo es el que trae los recursos al hogar. También se da en el caso, por supuesto, del abandono de parte de las esposas. La privación de privilegios también es utilizada más por el hombre, porque trata de ejercer su autoridad, su machismo sobre la mujer. Le priva de privilegio aquí,
el hombre trata a la mujer como si fuera una niña, le prohíbe ir a, increíble esto, pero ir a juntarse con alguien, le priva ir a la iglesia, pasear, ir a la tienda, salir a alguna parte, pero se da, quizá antiguamente se daba más, ahora por el tema del feminismo ha disminuido todo aquello, ya es muy mal visto alguien de esa actitud, de esa característica, pero en la época de 1900, el, el obispo Umaña todavía no era obispo, era un mundano todavía, un borracho. Y era un hombre muy dictador el hombre. Todavía no se convertía al evangelio, la esposa iba a la iglesia. Era tan violento, muy agresivo. Un día llegó y entró pateando a la iglesia, era la iglesia metodista episcopal de esa época, y tomó a su mujer del cabello y la arrastró por el pasillo de la iglesia, se la llevó. No, eran realmente terribles esta gente antigua. Y las mujeres soportaban todo aquello, no es como hoy, gracias al Señor. Los golpes físicos son los más drásticos y es de lamentar que se dé también en hogares cristianos. La ira descontrolada que se desintegra en golpes, el extremo de un adulto sin dominio propio. La violencia intrafamiliar dentro de los hogares cristianos se da en toda América Latina, en Chile y en Perú. En FATELA, la Facultad Teológica Latinoamericana, ustedes pueden ingresar a esa página, hermano, la Facultad Teológica Latinoamericana, en la sección de recursos para los estudiantes, monografías y tesis de maestría. Y hay una tesis de una hermana, una pastora, que trata de la violencia intrafamiliar dentro de los hogares cristianos en una localidad de Perú. Ella describe las razones por las cuales las mujeres cristianas sufren violencia de parte de los esposos. Son evangélicos, ella estudia y se limita solamente a trabajar con los evangélicos. Son los varones, los hombres evangélicos en ese sector del Perú que ejerce violencia a la esposa. Aquí en Chile también se da. Recuerdo cuando recién me convertí al Evangelio, había un hermano que alababa al Señor con mucha alegría, con mucho fervor espiritual. Me gustaba cuando él estaba presente porque animaba el culto con los gloria a Dios, aleluya, gritaba el hermano. Pero después desaparecía. Y yo pregunté por qué el hermano no está. Y nadie me decía nada. Y después supe por qué el hermano desaparecía. Y después volvía nuevamente, llorando, como siempre, alabando al Señor. No iban porque la mujer estaba con los ojos negros. El hombre la había pegado. Por eso no iba nadie a la iglesia. Y después cuando se le pasaba los ojos negros a la esposa, volvía nuevamente a la congregación cristiana. Pero era muy intermitente, tenía muchos problemas de dominio propio. No era el trago, no era la droga, el tema era la violencia que ejercía el hermano contra su esposa. Tenía tres hijitas. No sé qué será del hermano, pero eso lo vi. En otra oportunidad, en una iglesia, un pastor tenía que dar su conferencia, lo que había ocurrido o su informe sobre el ministerio durante ese año. Y la esposa lo interrumpía o hacía algunos comentarios mientras se estaban dando estos tipos de, de, de informe general, informe anual. Y conversó con el obispo, le dijo que la esposa siempre lo interrumpía cuando él daba los informes, y el obispo le dijo, entonces darle sus palmetazos, entonces le dijo el obispo al pastor. Y el otro año cuando volvieron, la esposa totalmente tranquila. El obispo le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan tranquila? Bueno, seguí su consejo, mi obispo le dijo, hice lo que usted me pidió. Y el obispo le dijo que no estaba hablando en serio, no, era solamente una broma, pero no estaba hablando en serio. Ha ocurrido dentro de nuestras congregaciones aquello. Eh, en todos los casos, no sé si ha ocurrido un pastor, igual lo más probable que haya ocurrido también. Pero este trabajo de Perú se da desde el ministro hacia los hermanos.
que han llegado a la iglesia, los golpes físicos. Bien. Estas son las armas entonces, en el matrimonio. Hacia la restauración y la construcción de puentes de comunicación. ¿Qué es lo que se debe hacer para evitar estos conflictos? Pedirle ayuda a Dios. Hay que recurrir al Señor. Buen consejo da, recurrir al Señor para solucionar estos problemas. El Señor le va a ayudar. Hay que pedir a Dios conforme a su voluntad y Él lo hará, porque la voluntad de Dios es que haya paz, armonía, buenas relaciones, santificación, y quiere que se desarrollen dentro de nosotros los cristianos los frutos del Espíritu: paz, templanza, longanimidad, dominio propio. Por lo tanto, Él nos va a ayudar a desarrollar los frutos del Espíritu. Y en el matrimonio es el medio, es el instrumento que utiliza el Señor para producir esos frutos espirituales dentro del carácter del creyente. Y debe darse en el tiempo este crecimiento. No se deben cometer los mismos errores al principio de la vida matrimonial, ya cuando está más adulto. En la vida cristiana ocurre así. Deben irse superando, mejorando el carácter, desarrollando la imagen de Cristo en los creyentes. Otro consejo que dan estos autores es buscar el tiempo apropiado. Hay momentos cuando en ningún sentido se debe comenzar una conversación seria de este tipo de cómo solucionar los conflictos. Por ejemplo, antes de salir de casa para ir a la iglesia, por ejemplo, el domingo en la mañana o el domingo en la tarde. No se puede conversar ahí porque están deprisa para ir a la congregación. Van a tratar de conversar, solucionar estos conflictos y se requiere tiempo y tranquilidad. Ese tiempo es para terminar de arreglarse, para poder llegar a la iglesia sin estorbo ni enojo. Tampoco es el tiempo cuando ha llegado la tarde, donde los niños tienen hambre, la esposa prepara la comida, el esposo está enojado por algo que pasó en el trabajo. Tampoco es el momento para poder solucionar estos problemas y conversarlo dentro del hogar. El mejor momento es cuando los niños ya están en cama, el trabajo de la cocina ha terminado y los dos están solos. Entonces, cuando ha llegado la noche, cuando ya se ha hecho todas las actividades diarias, ese es el momento que sugieren estos autores para poder conversar estos temas que se han originado en los conflictos matrimoniales. El tema debe presentarse y presentar el punto de vista también, hablar con suavidad, de manera serena, hablar pausadamente, estando seguro de que usted está comunicando fielmente las ideas que quiere expresar. Y no se enoje. El otro consejo que se dan. Bueno, es difícil esto, confiesan estos autores, Taylor y Miganjos, es difícil esto de no enojarse. La ira suele nacer cuando uno nota reacciones visibles en el rostro de la otra persona. O incluso cuando hay interrupciones se puede producir esta ira. Por lo tanto, el consejo acá es no enojarse, porque se está tratando de solucionar ya el conflicto. Ofrezca siempre una oportunidad para responder. Hay que ser sensible a la respuesta, porque nos autoengañamos, no vemos la situación con claridad. También en la respuesta puede venir del porqué, la cual lleva a dos a un mejor entendimiento de lo que ha ocurrido. Y el otro recurso muy hermoso, cristiano, pedir perdón y ofrecer el perdón. Esto es muy difícil en nuestro medio, a pesar de ser cristianos. No nos gusta pedir perdón, porque el pedir perdón es como un acto de humillación, así lo ve como reconocer el error que hemos cometido. Bueno, sí, hemos cometido el error, por eso es que se ha producido el conflicto, de lo contrario no se hubiese producido ningún conflicto. Por lo tanto, aquí hay que ser cristianos pragmáticos, pedir perdón, porque reconocer que somos pecadores nos ayudará a pedir perdón si reconocemos que somos pecadores, no somos perfectos, estamos bajo la naturaleza pecaminosa y ofendí a mi cónyuge, por lo tanto pido perdón. Y también ofrecer el perdón cuando me lo pidan a mí. Pero hay pocas ocasiones más terapéuticas, esto es muy terapéutico, que pedir perdón y ser perdonado. En el matrimonio hay que pedir perdón y perdonar. ¿Cuántas veces, hermanos, los que han tomado evangelios sinópticos, cuántas veces se debe perdonar?
cada vez que a alguien nos ofende, o sea, de forma ilimitada. Muy bien. Ilimitada. Infinitamente. 70 veces 7, es decir, infinitamente. Ilimitadamente. No hay una cantidad de ofensas para perdonar. Perdonar ilimitadamente. Porque ilimitado es nuestro pecado también. Por eso es que nadie nos asegura que vamos a llegar a un tope de pecado y ya después no vamos a poder pecar más. Siempre vamos vamos a estar sujetos bajo la naturaleza pecaminosa. Ilimitadamente, muy bien. Y lo otro, entregar las cargas o entregar el problema en las manos del Señor. Qué hermoso eso, qué descanso para el alma. Si depende de nosotros, está en paz con todos. Y el Señor se lleva las cargas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, hacerse discípulo de Cristo, quiere decir ese pasaje bíblico. Porque ligera mi carga y fácil es mi yugo. El Espíritu Santo le ayuda a ser discípulo y a enyugarse, a someterse a la autoridad de Cristo, al Señor Jesucristo. Entregar estos problemas al Señor, el Señor lo va a solucionar. Bueno, esas son las razones por las cuales se producen los conflictos, las armas que se utiliza para pelear con el cónyuge, pero lo más importante es los medios para solucionar los conflictos. Eso es lo más importante. Lo estuvimos viendo acá en esta sección. Sugerencias básicas para mantener la comunión, para mantener viva la comunión cristiana dentro del matrimonio. Una de estas recomendaciones es la siguiente: comparta la vida espiritual. Aquí se espera que cada esposa y esposo tengan una vida privada de oración pastoral a favor de la familia. Un estudio personal de la Biblia también, buscar el mejor momento para esta actividad devocional. También el esposo y la esposa pueden leer literatura sobre este tema y luego comentarlos mutuamente. Este punto habla de compartir la vida espiritual dentro del hogar. Aprenda a decir la verdad, no guardar nada oculto a la pareja. Cualquier ofensa o cualquier sentimiento que nos indique que hemos sido ofendidos, comunicarlo y no guardarlo. Porque si eso queda guardado, en algún momento va a brotar, va a salir. Y acumulado a través del tiempo. Por eso es que se debe decir la verdad inmediatamente, tan pronto como alguien se sintió ofendido, comunicarle a la otra persona, para no extender, no agravar más o agudizar más el conflicto o el problema. Desarrollar la práctica de alabarse mutuamente. El otro consejo que dan estos dos autores. Alabarse mutuamente. Aquí nos están hablando acerca de la lisonja, porque la lisonja es engaño y es mentira, sino que sea real. Se habla de la habilidad de felicitarse mutuamente, honestamente acerca de las cosas que le agradan. El esposo puede agradecer a la esposa por dedicar gran cantidad del tiempo en transformar la casa en un hogar. Eso es un trabajo sin remuneración, no tiene pensión ni tampoco jubilación. Ella merece alabanza, por lo tanto, por esa dedicación al hogar. Felicitarla por el peinado, por el vestido, por la personalidad, por su amor, por su dedicación al Señor, por soportarlo a usted, o soportarnos a nosotros, felicitarla por ello. Y ella puede felicitarlo también a él por ser trabajador, por ser proveedor, por su espíritu amoroso, por su ejemplo espiritual, es decir, todo lo que amerite alguna alabanza, algún reconocimiento, se debe mencionar o se debe comentar. Si es público, mejor todavía. Si es público, para cumpleaños, por ejemplo, si es público, más todavía. Compartir la vida, otro de los consejos sugerencias para mantener viva la comunicación. Preguntarle a la esposa después del trabajo cómo le fue. Del mismo modo, ella le pregunta a su esposo cómo le fue en el trabajo. Compartir la vida. También pasen por alto las limitaciones, los defectos secundarios. Hay algunos defectos que no son fundamentales, no son importantes, son periféricos, muy secundarios. No debemos tratar de moldear al cónyuge a la imagen de nuestros sueños idealistas. Respetar las diferencias entre los esposos. Por ejemplo, el marido que le gusta el deporte no debe obligar a la esposa a tener el mismo gusto. Puede que la esposa tenga afición al arte, a la literatura o cualquier otra recreación que tenga.
se deben respetar esos distintos tipos de gustos, porque otra persona eh, no es la misma personalidad, la misma característica. Eliminar el uso de las palabras tales como nunca, siempre. Esas palabras no son reales, son exageraciones, son hipérboles. Están magnificando un hecho. Nunca o siempre se deben eliminar estas palabras al momento de tener algún conflicto dentro del hogar, con la esposa o con el esposo. Se debe eliminar. Nunca y siempre. Prohibido usarlo dentro del matrimonio cristiano. No dejar que el sol se ponga sobre las cuentas negativas pendientes. Si originó un conflicto, comentarlo inmediatamente, antes de que llegue la noche y se acumule para el otro día. Póngase de acuerdo acerca de los temas más importantes de la vida también. ¿Dónde van a vivir? ¿Cuántos hijos van a tener? Si van a vivir en casa, en departamento, qué tipo de autos van a comprar, en fin, dónde va a estudiar los hijos, en qué colegio, en fin. Pónganse la meta de crecer juntos en su relación global. El otro consejo que da. En el libro de Consejería Cristiana Efectiva se presentan las metas de la consejería matrimonial, las técnicas de la consejería matrimonial, consejería para recién casados, entrevistas individuales, en grupo y otras consideraciones. Finalmente, el problema del divorcio. Todo eso se encuentra en este libro que estuvimos analizando de Taylor y Mikanjos, y usted está leyendo también este libro de texto de estos dos autores muy latinoamericanos, las ilustraciones que se mencionan, porque uno de ellos es latinoamericano. ¿Algún comentario, mis hermanos, de lo que estuvimos viendo en esta clase? ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, profesor. Bueno, creo que se me adelantó, pero iba a preguntar si el texto que el apóstol Pablo le escribe a los de Éfeso en el capítulo 4, verso 26, donde dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Aplicaría en este caso en el ámbito marital? Sí, por supuesto que sí, es global. Sí. Se puede aplicar en todos los contextos. Inmediatamente pedir perdón o conversar el tema que no ha ofendido a la otra persona antes de que llegue la noche, para que no se rumie durante la noche y se digiera al otro día en la mañana, para no enfermarlo emocionalmente. Sí, por supuesto que sí. En todos los casos, no solamente en el tema del matrimonio. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Muy bien. ¿Cuáles son los problemas primordiales entre los esposos dentro del hogar? ¿Cuáles son las razones por las cuales se originan estos conflictos? Uno de ellos se debe a La comunicación. el problema de la comunicación. La otra, ¿La finanza? finanzas. ¿Qué más? ¿Los familiares? Familiares, muy bien. ¿Qué más? Las expectativas tocantes a la sexualidad. Las expectativas tocantes a la sexualidad, muy bien. ¿Qué más? ¿Formación de los hijos? Perfecto, la formación de los hijos también, muy bien. ¿Cuáles son mencionan ustedes algunas armas que se utilizan en la guerra entre los esposos? El La ira. silencio. La ira, el silencio, ¿qué más? Las lágrimas. Las lágrimas también, muy bien. La fuga del Palabras hogar. fuertes. Palabras fuertes, ¿sí? Hermano Vicente dijo algo. La fuga del hogar. La fuga del hogar también, muy bien. ¿Qué más? Los golpes. Eso es terrible, ¿eh? Los golpes. Es un delito. Muy bien. ¿Qué más? La negativa de la relación sexual. La negativa de la relación sexual, muy bien. El llevar siempre la contraria. El llevar siempre la contraria, muy bien. Muy gracioso eso, llevar siempre la contraria, por la única razón de llevarle la contraria. Muy gracioso aquello. Hacerse el enfermo, igual. Hacerse el enfermo también. Son actitudes muy... No, por ahí hay un problema, otro tipo de problema, de hacerse el enfermo.
Bien. Para poder restaurar estos conflictos matrimoniales, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pedir ayuda a Dios, Muy bien, eso. ¿Y lo último que debemos hacer? entregar Entregar el problema. Muy bien. Lo primero, pedir ayuda a Dios, y lo último, entregar nuestros problemas a Dios. Entonces, para solucionar estos problemas, primero Dios y el último Dios también. Y entre medio, ¿qué más? Buscar el tiempo apropiado para conversar. Claro que sí, buscar el tiempo apropiado. Muy bien. No puede ser Presentar cuando... el... No, discúlpeme. No, adelante, hermano Vicente. No, presentar el tema y el punto de vista de una forma tranquila, sin enojarse. Perfecto, así es. Muy bien. Muy bien, eso es. Y ahora, algunas sugerencias básicas para mantener viva la comunicación dentro de los esposos. Compartir la vida espiritual. Perfecto, compartir la vida espiritual, muy bien. Decir la verdad. Perfecto, decir la verdad también. ¿Qué más? Los esposos deben alabarse mutuamente. Muy bien. Alabarse mutuamente. Ah, perfecto. Reconocer las virtudes de cada uno. Si es público, mucho mejor todavía. Yo creo que con eso ya hemos visto a grandes rasgos lo principal, lo más fundamental que nos van a ayudar en el matrimonio. Los que son solteros les va a ayudar a la vida matrimonial. Y, y para dar charlas, conferencias, ahí están los libros, hermano, los libros de texto son muy importantes. Utilice esos libros de texto que están leyendo ustedes, lo que les he comentado también. Den charlas, conferencias, algunos temas, o recomienden los libros a otras personas que son jóvenes o ya están casados o tienen conflictos matrimoniales y para ayudar a solucionar, disminuir estos conflictos. Muy bien, vamos a descansar un momento ahora. Y